Muchísimas gracias por continuar con nosotros y esta mañana le damos la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al médico psiquiatra Lauro Suárez para platicar del trastorno del estrés postraumático. Gracias por acompañarnos, doctor. Feliz de estar aquí. Bienvenido. Doctor, mañana 27 de junio es el día de la concientización de este trastorno. Vamos a platicar sobre él y qué importante, porque antes, hace muchos años me refiero, como que no estaba muy bien detectado, doctor. ¿Identificado quizá? Sí, bueno, siempre ha existido, claro, desde luego, sí, pero sí, definitivamente no se detectaba y no se diagnosticaba. Esto es bastante común, por ejemplo, en las películas, ¿no? En donde, bueno, hay un accidente y después te pasan las imágenes en donde la persona empieza a recrear el accidente, o tiene pesadillas, o tiene problemas para socializar en algún contexto, por ejemplo, ya no puede manejar debido al accidente automovilístico. Pero todo esto significa que es algo que ha estado allá, que ha estado presente desde el inicio de la humanidad, seguramente. Sí. Es un trastorno de ansiedad y es una respuesta del cuerpo, es una respuesta de la persona como consecuencia de un ataque sufrido o de una situación traumática, ya sea que la haya vivido en su persona o que haya estado ahí como presente. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, de una persona con estrés postraumático? Ansiedad, sobre todo ansiedad, hay varios síntomas, uno de ellos es la evitación, empiezas a evitar ciertos lugares o ciertas situaciones que te pueden generar el recuerdo traumático, como decía, problemas de insomnio, problemas de pesadillas, también el tener estos como recuerdos o flashbacks les llaman, o sea, recuerdos de la situación traumática o de situaciones parecidas. Empiezas a tener problemas de tristeza, inquietud también, problemas incluso para socializar o relacionarte, empiezas a evitar las situaciones que te pueden llevar a alguna situación que tú crees que es similar, o que, digo, esto es consciente o inconscientemente, porque sí se dan mecanismos de defensa en donde empiezas a evitar, o hay gente que escinde o prácticamente dice, bueno, es que eso no fue tan grave, sin embargo puedes estar viendo las consecuencias, porque pues, hay trastorno de estrés postraumático que puede durar meses e incluso años o toda la vida si no se atiende. Claro. Cuando estábamos, antes de entrar al aire, platicábamos de los diferentes tipos de eventos que puede desencadenarlo y en un inicio de la plática mencionó algunos, doctor, pero me gustaría platicar un poquito más de esto porque muchos pensaríamos que nada más es a raíz tal vez de un choque o de un asalto y no, pueden ser más situaciones. Pueden ser muchísimas situaciones, de hecho, si es este tipo de plática en donde estamos hablando y quizás sale otra cosa, ¿no? Sale otro detallito más, porque sí pueden ser muchísimos, puede ser, desde luego, lo que más se describe son situaciones de guerra, ¿no? En donde te toca vivir el fallecimiento, por ejemplo, de un ser querido, o situaciones en donde estás muy vulnerable, por ejemplo, un ataque violento, un asalto, un robo, un ataque sexual, ¿no? Hablábamos también del bullying, doctor. Del bullying, claro. O de alguna situación laboral como muy estresante, también esto puede desencadenar ese trastorno. Sí, desde luego, sí, claro. O sea, ese tipo de situaciones en donde te están generando un estrés, ya sea inmediato, o sea, paroxístico en el momento, o es un estrés quizás a lo largo de los días o de mucho tiempo, porque también está la violencia doméstica, por ejemplo. Claro, hay gente que se queda con el estrés, con la ansiedad después del trauma de haber vivido con un sujeto, con una persona violenta. Entonces, bueno, puede ser eso, como decía, pérdida de un ser querido, es de estar en un accidente o vivir una situación de tragedia, es decir, eventos adversos, por ejemplo, de la naturaleza, un terremoto, inundaciones, en fin, o sea, pérdida de la casa o del patrimonio. O sea, hay situaciones que sí tendríamos que entenderlas en el contexto de la persona para poder identificar que quizás esto haya sido el detonante de algún otro trastorno. Fíjate que además eso puede también haber es todavía importante. Algo más. Sí, eso es importante porque el trastorno de estrés postraumático puede ser el inicio de algunos otros síntomas, como pudiera ser una depresión, ansiedad, uso de sustancias, o sea, gente que quiere evadir esa realidad quizás, o la realidad que está viviendo, abuso de sustancias, o decíamos también trastornos de la alimentación.
gente que ha sufrido ataques de violencia o violencia sexual, que pues posteriormente caen en anorexia, ¿no? Entonces, Claro. como para no tener una imagen pues que identificamos con lo femenino, ¿no? Claro. Como para no resultar atractivo o atractiva de manera inconsciente. Claro, y doctor, ¿cuál sería la diferencia entre una respuesta normal a cualquier tipo de un estrés y un trastorno, ya que es más serio, ¿no? Bueno, sí, definitivamente uno es el tiempo, ¿sí? O sea, si puedes tener desafortunadamente cualquiera podemos tener un accidente, una situación, nos tocará seguramente en algún momento vivir una situación de violencia o la pérdida de un ser querido, una situación de mucho estrés, y sí es posible que estés durante un tiempo, quizás unas 2, 3 semanas, con cambios emocionales que pues son parte de los síntomas, pero después te recuperas. Después ya viene este vivir ya un poco más normal como lo hacías antes. El trastorno de estrés postraumático no te recuperas fácilmente y nos va dando consecuencias a largo plazo, bueno, de manera inmediata o a largo plazo, porque eso es otro detalle, puede aparecer de forma inmediata, pueden aparecer los síntomas de manera inmediata o hasta 6 meses después, o como decíamos, incluso años, ¿no? O sea, también se habla de un trastorno de estrés postraumático de aparición tardía. Entonces, bueno, sí podemos identificar que allí está el origen o el germen de lo que lo ocasionó, pero bueno, precisamente hay que estudiar a la persona y la persona tiene que buscar ayuda, consultar. Claro, hay que ir siempre con los profesionales, como siempre lo mencionamos aquí en este espacio. Y doctor, ¿cuál sería algún consejo o recomendación para aquellas personas que tienen un ser querido que lo padecen? Bueno, definitivamente hacerle caso, o sea, escuchar a la persona, porque no creerle, doctor. Creerle a la persona, porque no todos lo sufrimos igual. A veces vemos las consecuencias del trastorno de estrés postraumático, decía, vemos la ansiedad, vemos la tristeza, vemos los cambios de humor, vemos la irritabilidad de la persona, y hay que hablar con el ser querido, creer lo que está diciendo, y definitivamente la parte empática, ponernos en los zapatos de la otra persona, claro, porque sí es importantísimo, no todos vivimos igual las experiencias, ¿no? Bueno, se entiende que si estás en la guerra y tienes que matar a una persona, pues puede ser un trauma, desde luego que sí, un trauma emocional muy fuerte, ¿no? O si sufres un accidente en donde perdieron la vida tus seres queridos, puede ser un trauma, pero no es lo mismo la persona que viajaba en ese automóvil, en ese vehículo, o si tú manejabas, ¿no? Entonces es completamente diferente. Hay que entender bien la postura, la situación emocional de la persona que lo sufre. Ser empáticos completamente. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Ya se nos termina el tiempo. En el 9992-288881. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor, como siempre, un placer tenerlo aquí en el estudio y nos vemos la próxima semana, ¿le parece? Gracias, Nancy, por aquí nos vemos. Gracias. Nosotros nos vamos al otro lado porque Gretel Mac tiene más información esta mañana. Adelante.